Buenas noches. Otra vez les saluda el Dr. Du. Vamos a empezar una serie de presentaciones respecto a la introducción a la patología con el fin de colaborar con mis estudiantes de medicina para hacer un poco más fácil el entendimiento de esta hermosa disciplina. A continuación vamos a ver una serie de definiciones y conceptos que van a ser nuevos para el estudiante de medicina que por primera vez va a ver la patología. Más que nada entender la importancia de esta en la práctica clínica. Lo hago con mucho cariño para todos mis estudiantes, absolutamente todos mis estudiantes de las carreras de enfermería, de medicina, que son y serán mi pasión y la razón de estar en la docencia universitaria. Luego de esta clase, el estudiante será capaz de relatar los conceptos y definiciones básicas alrededor de la patología. Por lo tanto, el objetivo de la misma es conocer los conceptos y definiciones de patología, entender la importancia de la patología en la práctica clínica. Patología proviene de dos términos, patos y logos. Patos es enfermedad y logos tratado. Por lo tanto, es el estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que tienen lugar en las células, tejidos y órganos afectados por una enfermedad. Mediante diferentes usos de técnicas moleculares, microbiológicas, inmunológicas, morfológicas. Explicamos con detalle los motivos por los que los signos y síntomas son manifestados por el paciente. Este es el objetivo de la patología. Explicar con detalle los motivos por los que los signos y síntomas son manifestados por el paciente, ofreciendo una base racional para la atención clínica y el tratamiento. Es un puente indisoluble entre las ciencias básicas y la medicina clínica. Aporta el fundamento científico de la medicina. Este concepto es fundamental e importante que junto a las otras ciencias básicas, a la fisiopatología, lograremos entender con facilidad los diferentes comportamientos del ser humano con enfermedad. Y por lo tanto, si conocemos el funcionamiento, los mecanismos fisiológicos, bioquímicos, moleculares, morfológicos, podremos con mucha facilidad instaurar o prescribir un tratamiento. La patología general se ocupa de las reacciones habituales de las células y los tejidos ante los estímulos lesivos. Las reacciones no son específicas de los tejidos. La inflamación aguda, que se produce en respuesta a infecciones bacterianas, determina una reacción similar en todos los tejidos. La patología sistémica, en cambio, examina las alteraciones y mecanismos subyacentes en enfermedades específicas de los distintos órganos, por ejemplo, la cardiopatía isquémica. El proceso patológico tiene 4 aspectos básicos, que es la causa o etiología, los mecanismos bioquímicos y moleculares de su desarrollo, la patogenia, alteraciones estructurales de las células y órganos del cuerpo, cambios morfológicos, consecuencias funcionales de tales cambios, que es la manifestación clínica. La etiología se divide en rasgos generales en genéticos y adquiridos. Los genéticos como las mutaciones heredadas y variantes génicas o polimorfismos. Los adquiridos como infecciones y factores nutricionales, químicos y físicos. En cuanto a la patogenia, es la secuencia de episodios celulares, bioquímicos y moleculares que sucede a la exposición de las células o los tejidos a un agente lesional. Podemos conocer la causa y explicarla, pero hay un gran tramo entre esto y explicar cómo se expresa la enfermedad. Esta es la patogenia. Médico que entiende y conoce la patogenia
llegará a aplicar con facilidad científica cualquier tipo de tratamiento. Los cambios morfológicos se correlacionan con las alteraciones estructurales en células o tejidos características de una enfermedad o diagnosticados de un determinado proceso patológico. Ejemplo, lesiones morfológicamente iguales pueden provenir de mecanismos moleculares distintos. Aquí algunos de los ejemplos que posteriormente vamos a analizar. Alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. Las consecuencias finales de los cambios genéticos, bioquímicos y estructurales en células y tejidos son las anomalías funcionales que generan manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Por lo tanto, las correlaciones clínico-patológicas son fundamentales para el estudio de la enfermedad. Aquí vemos una lesión localizada en un miembro con algunos cambios que no conocemos y acá la causa, que posteriormente vamos a desarrollar. Todas las formas de enfermedad comienzan con alteraciones moleculares estructurales de las células. En el siglo XIX, Rudolf Virchow fue el primero en inventar la base celular de la enfermedad. Miren, prácticamente hace 2 siglos. ¿Cómo conceptuamos la enfermedad? Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes, debido a una causa externa o interna. Las respuestas celulares al estrés y a estímulos nocivos son términos de conocimiento obligatorio para entender patología, como son la hipertrofia, la hiperplasia fisiológica y patológica, la atrofia, la metaplasia. Entonces, una célula normal en homeostasia, o sea, en equilibrio, tiene estrés y tiene que adaptarse. Tiene un estímulo nocivo y se presenta una lesión celular. La célula normal que bajo presiones como el estrés no tiene capacidad de adaptarse, también presenta lesión celular. Y la lesión celular puede ser transitoria, siendo esta reversible y volver a una célula normal. En cambio, cuando la lesión celular es grave, se hace irreversible y se produce o necrosis o apoptosis. Esto es lo que vamos a desarrollar en las siguientes láminas. Homeostasia es la capacidad de satisfacer las demandas fisiológicas manteniendo un estado de equilibrio. Las adaptaciones son respuestas funcionales y estructurales reversibles a los cambios de los estados fisiológicos y a ciertos estímulos patológicos. Frente a estos se desarrollan estados nuevos, aunque con equilibrio alterado, en los que la célula consigue sobrevivir y mantener su función. Se espera que la célula recupere su estado original cuando la agresión ya haya sido eliminada, sin sufrir consecuencias perjudiciales. Si los límites de la respuesta adaptativa se superan o si las células son expuestas a agentes lesivos o estrés, privadas de nutrientes esenciales o sometidas a alteraciones por mutaciones que afecten a los constituyentes celulares, se sucede una serie de episodios que definen lo que se conoce como lesión celular. Hipertrofia. La respuesta adaptativa puede consistir en aumento de tamaño de las células, con lo que se incrementa el tamaño del órgano afectado. No tiene nuevas células, sino que éstas son más grandes, como en el caso del fisicoculturismo, en que la cantidad de ejercicio de estos atletas hace que los músculos aumenten su tamaño. La hipertrofia es causada por el aumento de la demanda funcional o estimulación por parte de hormonas y factores de crecimiento. El estímulo más habitual para la hipertrofia muscular es el aumento de la carga de trabajo, como en el fisicoculturista que vimos anteriormente, o en el útero grávido en el caso de gestaciones. Los mecanismos de hipertrofia se deben a la mayor producción de proteínas celulares. Se conoce este mecanismo a través del estímulo de la hipertrofia cardíaca especialmente. Acciones integradas de los sensores mecánicos, factores de crecimiento, el TGFB, factor de crecimiento insulínico, 1 IGF-1, factor de crecimiento de fibroblastos
y sustancias vasoactivas, agonistas alfa-adrenérgicos, endotelina 1 y angiotensina 2. Están involucrados como mecanismos de hipertrofia. Señales que se originan en la membrana celular que activan una compleja red de vías de transducción de señales. La fosfatidilinositol 3-sinasa, considerada la más importante de la hipertrofia inducida por el ejercicio. Fosfatidilinositol 3-sinasa. La señalización anterógrada de receptores acoplados a proteínas G, más importante en una hipertrofia patológica. Estas vías de señalización activan a factores de transcripción, codificado en humanos GATA4, factor nuclear de células T activadas NFAT y factor potenciador de miocitos MEF2. Estos actúan de manera coordinada para aumentar la síntesis de proteínas musculares responsables de la hipertrofia. Hiperplasia, aumento del número de células en un órgano o tejido en respuesta a un estímulo. Recuerden que la hipertrofia era aumento del tamaño de las células. La hiperplasia es del número de las células. Aunque es diferente de la hipertrofia, puede coexistir desencadenadas por un mismo estímulo externo. Sucede cuando el órgano tiene células capaces de divertirse. Ejemplo, en la hiperplasia endometrial simple. La hiperplasia fisiológica es debida a una acción hormonal o factor de crecimiento. Sucede cuando existe necesidad de aumentar la capacidad funcional de órganos sensibles a hormonas o cuando hay necesidad de un aumento compensatorio por una lesión o resección. Ejemplos: la glándula mamaria en la pubertad, embarazo junto a hipertrofia, regeneración hepática en el donante, médula ósea en caso de hemorragia aguda que generalmente multiplica su producción hasta por 8 veces. La hiperplasia patológica, en cambio, se da por acciones excesivas de hormonas o factores de crecimiento que actúan sobre células diana, el ejemplo típico de la hiperplasia prostática benigna. O también la hiperplasia endometrial por acción hormonal. En la hiperplasia patológica pueden desarrollarse células malignas. También se da en respuesta a infecciones virales como la del virus del papiloma, que causa verrugas o condilomas, o más temerosamente el cáncer cervical. La atrofia es la reducción del tamaño de un órgano o tejido por disminución de las dimensiones y del número de células. Es fisiológica, como la que se da en el conducto tirogloso luego del nacimiento, en el útero luego del embarazo, en el timo luego de la adolescencia. La atrofia patológica, que es falta de actividad o desuso, es un músculo en un miembro inmovilizado. Este es reversible cuando la actividad vuelve y se recupera con ejercicios, tratamiento, fisioterapia, etc. Recuerden, órgano que no se usa se atrofia. Puede suceder también por pérdida de inervación. El metabolismo y la función del músculo esquelético dependen de la inervación. Disminución del riego sanguíneo. En la aterosclerosis crónica, la disminución del encéfalo puede ocasionar atrofia senil que también afecta al corazón. Nutrición inadecuada. La ausencia de la ingesta proteínico-calórica provoca el uso de las proteínas del músculo esquelético como fuente de energía, cuando también se agotaron las reservas de tejido adiposo. Esto conlleva a la caquexia, que es la disminución de la masa muscular, que se ve en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, donde la hiperproducción crónica de una citocina inflamatoria, como el factor de necrosis tumoral TNF, suprime el apetito y agota las reservas lipídicas. La caquexia también está presente en el cáncer y muy relacionada. Pérdida de estimulación endocrina. La pérdida de estimulación estrogénica en la menopausia provocan atrofia de las mamas, vagina y endometrio. Compresión de tumores benignos expansivos que atrofian los tejidos circundantes por isquemia de tejido. Los mecanismos de la atrofia, en consecuencia de la disminución de la síntesis de proteínas y aumento de su degradación en las células, que se produce mediante la vía de la ubiquitina protesoma. Hay carencia de nutrientes, por tanto,
se activan la ubiquitina ligasas. De esta, la ubiquitina más proteínas tisulares provoca los protozoas para su degradación. Se incrementa la autofagia por la presencia de un mayor número de vacuolas autofágicas. En la autofagia, las células privadas de nutrientes se alimentan de sus propios componentes. Algunos de los residuos celulares pueden resistir a la digestión y persisten en el citoplasma como gránulos de lipofucsina, que ya vimos en histología anteriormente en el sistema nervioso, que producen un color marrón, por eso se le conoce como atrofia parda y es signo de envejecimiento. Metaplasia es un cambio reversible en el que un tipo celular diferenciado, epitelial o mesenquimatoso, es reemplazado por otro tipo de células, como estamos viendo en la imagen. Esta metaplasia es una respuesta adaptativa en la que un tipo celular sensible a una determinada clase de agresión es sustituido por otra clase de células que soporte mejor las condiciones adversas. La más común es la que reemplaza el epitelio cilíndrico por el escamoso en los fumadores. Las influencias que provocan la metaplasia, si son persistentes, pueden originar una transformación maligna en el epitelio metaplásico. La metaplasia de tejido conjuntivo consiste en formación de cartílago, hueso o tejido adiposo en tejidos que normalmente no lo tienen. Ejemplo, el hueso en hemorragia intramuscular, la miositis osificante. Mecanismos de metaplasia. Tanto el exceso como la carencia de vitamina A provocan metaplasia. El ácido retinoico regula la transcripción de genes directamente por medio de los receptores nucleares. Bien, esto es la primera de muchas de las clases que vamos a tener de patología para irnos introduciendo poco a poco en este maravilloso mundo del entendimiento de los cambios patológicos que sufren los órganos y tejidos y que vamos con esto, luego del conocimiento, a explicarnos claramente los signos y síntomas en futuros semestres. Recuerden que esta es una interpretación del Dr. Du de la patología de Robbins de la 9ª edición, año 2015-2017. Buenas noches y hasta el próximo video.